Yo no pude determinar mi llegada a este planeta. ¿Alguien pudo determinar su llegada a este planeta? ¿No? Estamos todos en el mismo planeta, ¿no? ¿Alguno viene? Sí. No podemos determinar nuestra llegada a este planeta, pero sí hay algo que podemos hacer. O sea, no pudimos determinar cómo nacer y cómo empezó nuestra vida. Quizás hubo circunstancias de la vida que vos decís, y yo me hubiera gustado vivirlas distintas. Bueno, porque no tuviste oportunidad en estos tiempos que tanto hablamos sobre los que tienen oportunidades y los que no tienen oportunidades. Hay una realidad. Quizás nuestra llegada o nuestros primeros años de vida no fueron de la manera que nosotros hoy hubiéramos querido, porque en ese momento capaz que ni nos dimos cuenta. Pero sí, amados, no pudimos determinar la llegada, pero sí podemos programar el viaje y la salida de este planeta. Hay algo que sí podemos hacer, hay algo que sí podemos programar. Y podemos programar el viaje y la salida nuestro, y también podemos programar el viaje y la salida de los que vienen detrás de nosotros. Ayudarlos a programar ese transitar y ese... Si mi vida fue traumática o mi llegada a este mundo fue traumática, yo puedo usar eso a favor de alguien. Y esto no es una charla motivacional, ni estamos haciendo coaching, sino que estamos haciendo o presentando la realidad de Dios. Puede haber sido traumático, pero no tiene por qué ese trauma que viviste vos quedar en un trauma y nada más. Puede ser a favor y en beneficio de alguien. Y eso solo lo puede hacer alguien que programa la vida que le queda y cómo va a salir de este planeta. ¿Programaste cómo vas a salir de este planeta? ¿Vas a salir salvo o vas a salir, andá a saber cómo? Es lo que yo tengo que programar. Tampoco podemos determinar las circunstancias que en determinado momento vienen a nuestra vida. ¿Por qué me pasó esto? Y cuando nosotros decimos por qué nos pasó algo, es porque era algo que no estaba previsto. O sea, siempre que algo nos altera la agenda, nos altera el diario vivir, es porque no estaba previsto, si no, no te lo hubiera alterado. Si hubiera estado programado, no es una alteración. Entonces, cuando aparece algo, yo cuando algo aparece diferente, ¿cómo me doy cuenta que es algo que yo no tenía programado? ¿Y esto de dónde salió? ¿Y esto por qué pasó? ¿Y esto por qué apareció? Hay muchas cosas que no podemos programar. Podemos programar cómo vivir nosotros, pero es muy difícil programar cómo los demás tienen que reaccionar hacia nosotros. Salvo que seas un dictador, y hasta a los dictadores se les complica, es muy difícil programar a alguien para que reaccione como yo quiero que reaccione. Eso en términos comunes se llamaría manipulación. Yo para lograr que alguien haga lo que yo quiero que haga, lo tengo que manipular. Ahora, la manipulación dura poco o mucho, pero se termina. Entonces yo no puedo seguir pensando en que voy a poder controlar acciones o reacciones de los demás, o de las situaciones o de las circunstancias. Estamos en un mundo injusto y van a pasar cosas que a veces a nuestros ojos van a parecer injustas. Y de hecho algunas lo son, y es verdad. Y no las puedo, no puedo determinar que aparezcan o que no aparezcan. A todos nos gustaría tener una vida programada adentro del placar, o sea, Narnia, ¿sí? A todos nos encantaría tener una vida ordenadita y que nadie me altere esta planificación. Pero yo quiero decirte que si lo intentaste, moriste en el intento, porque nadie puede tener una vida perfectamente planificada, salvo que entienda que su vida ya fue planificada, que hay una vida que está planificada, que está habitando en un solo lugar, y es como bien decía Romina, ese lugar es Cristo. Entonces yo no puedo planificar las circunstancias, pero puedo planificar cómo enfrentarlas. No pude planificar el nacimiento, pero puedo programar el viaje y la salida de este planeta. No puedo planificar algunas circunstancias, pero sí puedo planificar cómo pararme frente a ellas. El secreto que conmueve los cimientos de lo terrenal, parte 2. Según la Escritura, y le creo, la luz vino al mundo y no se fue nunca más. Cuando Dios dijo, sea la luz
la luz vino al mundo. Después esa luz se profundizó y fue más fuerte, más potente. La primera luz fue creadora, la primera luz fue una expresión creativa de Dios, Dios dándose a conocer y empezando a ser participante al hombre de su darse a conocer, ¿sí? Dios, cuando crea el mundo, es para darse a conocer, para que todos conozcan al Dios que estaba antes del mundo. Eso en la lógica humana no entra, y si te lo propones que entre, no va a entrar. No hay manera de que ingrese la lógica de Dios en nuestra lógica. Entonces Dios la primera vez se dio a conocer, pero hubo una segunda o una profundización de esa luz, y es cuando Dios envió al Hijo al mundo, que es una segunda darse a conocer. Y hubo una tercera, pero no es el tema de hoy. La tercera es Cristo, en formato de iglesia, siguió dándose a conocer en la tierra. Se supone que es una luz que va en aumento, por eso dice que la luz de Dios va en aumento como la luz de la aurora, ¿sí? Va creciendo, va en crecimiento. Pero cuando la luz vino al mundo, y en este caso estoy hablando de cuando Cristo vino al mundo, cuando el Señor vino en el formato del cuerpo de Jesús al mundo, Él vino a traer claridad sobre dos negocios que había en la tierra. O sea, Dios dijo, en la tierra hay dos negocios, no hay tres. Hay, decí conmigo, dos negocios. Dios tiene uno solo, y el otro lo atiende un empleado medio frustrado y fracasado. Pero Dios tiene un solo negocio. ¿Y cuál es el negocio de Dios a partir de que la luz se dio a conocer? El negocio de Dios es el aumento de Cristo en la tierra. Ese es el negocio en el que está Dios. Si vos me decís, ¿cuál es el negocio de Dios? Ese. ¿Y de qué me tengo que ocupar yo? ¿Cuáles son las preguntas correctas que me tengo que hacer? Padre, ¿cómo ser un mejor colaborador en ese negocio? Pero hubo un negocio y es el aumento de Cristo. ¿Y por qué el negocio es aumento de Cristo? Porque si Cristo aumenta, lo que disminuye es Satanás. Donde Cristo aumente, disminuye Satanás. Para que Satanás retroceda, no se trata de gritarle, se trata de que Cristo aumente. Si Cristo aumenta, toda obra de tinieblas retrocede, sea la obra que sea, tenga el tamaño que tenga, y se maneje como quieran ustedes manejarla. O sea, la obra de Satanás retrocede cuando Cristo aumenta. ¿Qué es Satanás? Lo hemos hablado, no sé si da para profundizar mucho, pero es todo un sistema de tinieblas para tener ciegas a las personas, ¿sí? Para trabarles la cabeza, en términos ayornados y de este tipo. Escuchate a alguien que diga, tengo trabada la cabeza. ¿Sí? Algunos, no, ustedes no lo dicen, pero han oído este término, ¿sí? Para ver que estamos familiarizados todos. ¿Viste? Estoy trabado, no sé para dónde salir. Bueno, una persona que le falta luz. ¿Alguien que no sabe para dónde salir? Es porque le falta luz. No hay mucho para entender. ¿Y cuál es la luz que falta? La de Cristo. Decí conmigo, aumenta Cristo, disminuye Satanás. Entonces vamos al otro negocio que está en la tierra operativo. Negocio quebrado, negocio frustrado, negocio fracasado, pero negocio operativo al fin. Es un negocio de un estafador que hace creer que su negocio es próspero, pero es una mentira. Y este negocio es el negocio de Satanás. ¿Y cuál es el negocio de Satanás? Es el aumento de lo bueno y de lo malo. O para que te quede más expectativa, de lo malo y de lo bueno. O sea, Satanás no está en el negocio de que aumente lo malo solamente. Satanás está en el negocio de que aumente lo malo y de que aumente lo bueno. Lo importante es que no aumente Cristo, pero sí que aumente lo malo y que aumente lo bueno. Por eso a los hombres malos les pasan cosas buenas. Y a los hombres buenos les pasan cosas malas, porque son parte de la misma moneda. La idea de las tinieblas es que haya cosas buenas y cosas menos malas. O sea, que haya cosas malas y menos malas, que se llamarían buenas. Y que nosotros juzguemos con moral y no desde lo eterno.
Entonces, cuando Satanás tiene un negocio, el negocio de Satanás prospera cuando hay personas que le creen que lo bueno y lo malo son cosas diferentes. Pero cuando viene Cristo, dice lo bueno y lo malo son parte del mismo árbol. Yo los convoqué para vivir en lo eterno. Eso permea a veces en las congregaciones. Entonces empezamos a ver los pecados buenos y los pecados malos. Este pecado no es tan malo. Ay, chusmié, pero aquel fornicó. Amado, cuando fornicar y chusmear para nosotros sea lo mismo, ese día la iglesia empieza a despegar. Mientras chusmear sea diferente a fornicar, la iglesia va a seguir en lo bueno y lo malo. En lo menos pecaminoso y lo más pecaminoso. Pero esto es todo lo mismo, es parte del mismo árbol. Ese es el negocio de Satanás. ¿Dónde se mete la religión? Cuando hay pecados buenos y pecados malos. O pecados que pueden esperar y pecados que no. No, a este hay que juzgarlo. Pero yo no soy tan complicado, ¿eh? A veces miento. A veces no paso la cuota alimentaria. No, acá no pasa eso. No, aquel es una porquería porque mirá, con 20 mujeres. Y vos le debés la cuota a tus hijos. Pecado bueno y pecado malo. Acá no estamos exhortando a nadie, sino que estamos hablando de lo que tenemos que erradicar. ¿Qué es el aumento de Satanás? El aumento de la justicia propia del hombre. Cuando el hombre empieza a juzgar de acuerdo a lo que cree, o a lo que ve, o a su lógica de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo, empieza a aumentar Satanás en una persona, en una familia, en un matrimonio, en una congregación, en una nación, etcétera, etcétera. No, mirá lo que hacen los gobernantes. ¿Y yo qué hago en lo oculto? Pecado bueno y pecado malo. Entonces, ¿a qué negocio vino a traer el Señor y a destrabar? Y con ese negocio nos destraba el aumento de Cristo. Y el aumento de Cristo nos propone vivir bajo la justicia de Dios y no bajo la justicia del hombre. Dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 3, entre los versos 7 y 8, dice, hijitos, el apóstol Juan, nadie los engañe. Mira que bueno, es como la pastora, el apóstol Juan. Que dice, sí, la pastora, y te pegó una trompada. Y vos decís, qué buena trompada, qué lindo, cómo me gusta que me pegue. Entonces, Juan dice, hijito. Digo, alguien que te dice, hijito, ¿qué decís? Qué paternal, qué bueno. Mirá lo que le dice Juan, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica pecado es del diablo. O sea, Juan... Viste que uno a veces anda diciendo a la gente, ¿cómo le digo lo que le tengo que decir? El que practica pecado es del diablo. O sea, Juan, corta la bocha, decía alguno por ahí. Porque el diablo peca desde el principio. Y acá viene la buena noticia. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristo está en la tierra y produce aumento en la tierra y produce su aumento? El motivo es para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Que el hombre se creyó justo en su propio juicio. ¿Y por qué se creyó? Porque el hombre creyó a la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Todo el sistema de tinieblas llamado diablo, llamado Satanás. ¿Sí? No es que, ¿y el diablo qué? Eso es el diablo, todo un sistema de mentira, prefabricado para hacerle creer al hombre que es justo en su propia opinión y que está por encima de lo que Dios habla. De eso se trata la justicia humana. El hombre justo en su propio juicio siempre ve el pecado de los demás como superior al del mismo. Pero decí conmigo, lo bueno y lo malo. Deshacer las obras de Satanás
es lo que estamos tratando de hacer cuando aumenta Cristo en nosotros. Y deshacer la obra de Satanás no es otra cosa que alumbrar para destrabar. Decirle a algunos, si querés, te están destrabando. Destrabar produce aumento de Cristo. Si yo soy destrabado, si la obra de la tiniebla o de las tinieblas es deshecha en mi mente, yo empiezo a ver la justicia de Dios, no como algo a lo que tengo que ir a buscar, sino como algo que Él ya hizo por mí. Y esa justicia empieza a manifestarse en mí y empiezo a ver claramente cómo juzgar, como dice la Escritura, con juicio justo. Pero no a los demás, también a mí mismo. Y yo voy a poder ver cuando me quieran venir a presentar lo bueno y lo malo. Yo voy a tener la cabeza tan destrabada que voy a discernir todo lo que pueda llegar a estar pasando alrededor mío. Si querés decir conmigo, aumenta Cristo, disminuye la ignorancia. El aumento de Cristo produce disminución de la ignorancia. No estoy hablando de ignorancia intelectual, ignorancia de no saber cuánto es 2 más 2, de aprender a leer y escribir. Estoy hablando de la ignorancia como sistema que no me permite ubicar a Dios. Esa es la ignorancia. Oscuridad que no me permite ubicar a Dios. La religión es experta en generar ignorancia. Experta. La religión interna y la religión externa son expertas en generar ignorancia. Cuando aumenta Cristo, la ignorancia desaparece porque lo primero que disminuye es la mentira. Porque si aumenta Cristo en mí, aumenta la verdad. Entonces la mentira empieza a disminuir. Esto es 2 negocios. Siempre hay 2 negocios. ¿Aumenta la verdad o aumenta la mentira? No es mentirita piadosa. No, no, no. Mentira es mentira. No hay 3. Y esto, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Todos estamos en este proceso de trabajar y de entender qué es lo que está haciendo la luz primeramente en mí y desde mí. Cuando aumenta Cristo, los cimientos de lo terrenal, y ahora voy a explicar qué es lo terrenal, pero cuando aumenta Cristo, los cimientos de lo terrenal empiezan a ser conmovidos. Se empieza a generar un terremoto. Y ahí vos ves que viene la persona que le está aumentando Cristo, pero también está ahí, y viene así. Vos lo ves que viene derechito, ¿viste? Pero y lo ves por el Espíritu, viene. Y a veces más, a veces escala 4, escala 7, escala 12, hay que ver qué escala tiene el terremoto. Viste que los terremotos es por escala. Claro, la magnitud. Escala Ritter, ¿no? Sí, la de los terremotos, escala Ritter. Escala 8, ese está aumentando Cristo, pero hay un terremoto adentro. ¿Dónde estás? Te dice. Terrible. Porque todo aumento de Cristo produce sismos en lo terrenal. Lo puedo probar bíblicamente. El Señor le dijo a Pedro, Pedrito, te voy a dar una buena noticia. Te iba a hablar a Dios y te dice, te voy a dar una buena noticia. Sí, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Terremoto? ¿Qué es un terremoto? ¿Un zarandeo o no? Pero tranquilo, yo oré. Ay, no me vas a zarandear. No, oré para que tu fe no falte. Zarandeo va a venir, pero no va a faltar la fe porque oré yo, dice el Señor. Sí. Porque en lo bueno y lo malo, ¿qué nos pasa en lo bueno y lo malo? Lo bueno y lo malo, en el árbol de lo bueno y lo malo, yo oro para que no me pasen cosas. ¿Cuál es la primera oración? Que no la decimos tan abiertamente porque como que ahora nos hicimos amigos del lenguaje renovado, pero es, Señor, quiero evitar la cruz. No lo decimos así, pero Señor, si podés que esto no pase, lo estoy viendo venir, pero si puede ser que no ocurra.
Tu fe no va a faltar, pero el sismo va a venir. Porque el sismo sirve para que Cristo aumente. Entonces es necesario. El aumento de Cristo es individual, pero también es corporativo. Cuando Cristo aumenta en mí, yo tengo que saber que está aumentando en la iglesia. Y esto es una excelente noticia para quienes conocen al Señor en los últimos tiempos de su vida. Hoy hablaba con alguien y le explicaba esto. Cuando uno a veces dice, pero perdí tantos años y justo ahora lo vengo a conocer al Señor, o ahora empiezo a caminar en la verdad presente, en la verdad que Dios me quiere, en la que me está llevando. Yo quiero decirte algo, amada iglesia, cuando Cristo aumenta individual, pero aumenta corporativo, eso significa que yo, al creer la verdad, y vivirla, sea que tenga 15, 20, 80 o 90 años, esa verdad, ese creer mío está produciendo en la iglesia avance de Cristo, aumento de Cristo. Entonces mi gota es tan importante como el que tiene 15 años, que recién comienza, el de 12, el de 13. Es tan importante porque esa gota va a producir que rebalse Cristo de tal manera que en algún momento esa verdad va a salir a la luz. Y esa verdad atraerá a su iglesia a aquellos que quieren ser salvos. No estamos para salvar gente, estamos para producir aumento de Cristo en la tierra. A la gente la salvó Él. Nosotros estamos produciendo aumento. Aumento de Cristo. No, pero yo creo mucho, yo creo poco, yo creo más o menos. Lo que estés creyendo, vivilo. Procurá, ocupate de vivirlo y eso va a producir un mayor aumento de Cristo a nivel corporativo en la tierra. Que Cristo aumente en mí, lo que genera es fortalecimiento. Empiezo a fortalecerme. Porque a veces tomamos esto como una tortura. ¿Sí? Uy, tengo que ir a la cruz, uy, se me está sumiendo. No se trata del sismo, sino lo que está produciendo ese sismo, lo que está produciendo ese terremoto. Porque si Cristo está aumentando, amado, no es para que lo tomes como una tortura, sino que Dios lo que está produciendo es un fortalecimiento de todo mi ser interior. Para que cuando Satanás quiera tomar ventaja, no la pueda tomar. A ver, Satanás lo único que puede hacer es tomar ventaja para sacarme de la carrera, ¿sí? Para lo único que van a usar las tinieblas, la palabra, es para sacarme de la carrera a mí. Por ejemplo, ¿ves que no llegás nunca a lo que te están diciendo? Muchas personas se proponen y dicen, no voy a oír, pero otros sí oyen. Y dicen, sí, es verdad, no llego nunca, nunca doy a la talla, hasta luego, buenas noches, nos vemos. Porque no se ven capacitadas para suplir las demandas de Dios. Ese es Satanás dando vuelta a la historia. Lo que no te presenta, nunca te va a presentar Satanás, es la gracia. La verdad te dice, no calificás, merecés morir. Mirá el espejo, esto es perfecto, mirá lo que sos vos hoy. Pero la gracia dice, vos sos igual que el espejo. Lo único que está siendo perfeccionado para que lo veas vos. Porque Dios dice, pero yo ya lo veo así. Es el espejo devolviéndote, haciéndote una devolución. El espejo, Dios como espejo, la verdad, no es que vos, como nosotros a la mañana, uy, mirá lo que soy. No dice eso. Porque el Señor, cuando vos te mirás al espejo, que es Cristo mismo, es el Señor, Él te mira y lo que refleja es a Él mismo. Él no está mirando las imperfecciones, Él está mirando lo que Él ya hizo, lo que Él ya consumó. Él no te mira como una semilla, Él te mira como un fruto. Nosotros vemos que todavía nos falta. En cambio Dios dice, no, vos sos un fruto. Vos sos un fruto de Cristo. Las tinieblas no quieren sacarnos nada a nosotros. Lo que quieren es sacarnos de la carrera. Sacarnos del entendimiento, sacarnos del lugar a donde estamos. No quieren sacarte nada.
El diablo te robó. No, el diablo no te quiere robar nada, no le interesan tus cosas, lo que le interesa es sacarte de la carrera. Es más, ¿sabes qué? Es muy probable que te dé cosas. Porque cuanto más tenés, más yo me lo gané. Más mi justicia prevalece. Más mi justicia es la que vale. Qué inteligente que soy. Mira todas las cosas que logré. Qué esfuerzo que puse. Mira todo, me salvé por mis propios medios. Porque si yo no hubiera ido a la iglesia, toda mi familia no hubiera venido. ¿Conoces gente que piensa así? Nunca te dijeron, si yo no hubiera orado por vos. Hoy leía la oración del Señor. Y arranca ese capítulo diciendo, que te conozcan a ti. Ya oró Jesús antes que el que te dijo que oró por vos. Qué bueno que alguien se tomó el trabajo de orar por vos. Qué bueno, pero no tiene ningún mérito, porque el mérito es Cristo. Él es el que cumplió las expectativas del Padre. Lo que quieren las tinieblas es que esto te quede distorsionado. Decí conmigo, aumento de Cristo produce madurez en el alma. Eso es lo que produce el aumento de Cristo. ¿Y qué pasa cuando hay madurez en el alma? En el espíritu somos maduros, todos, ¿sí? Porque no es que Cristo va madurando, no es que te vino el niñito Jesús al corazón a vivir. Vino todo Cristo maduro, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, a morar a nuestro corazón. No vino el pesebre, ¿sí? Tenemos a veces eso. Lo que va madurando es mi alma, ¿sí? Él va tomando lugar y yo voy madurando en Él, porque va madurando, va aumentando Cristo en mi alma. Entonces lo que produce Cristo es madurez en el alma. ¿Y qué produce la madurez en el alma? Claridad para pensar. Discernimiento. Puedo pensar como piensa Dios. Los pensamientos de Dios empiezan a ser una realidad en mí. Entonces la ansiedad que puedo llegar a tener por cuestiones del presente, del pasado y del futuro, las del pasado que no se solucionan, las del presente que no sé para dónde agarrar y las del futuro que siempre el futuro termina siendo más grande de lo que realmente es en nuestra mente, ¿sí? Esa ansiedad que nos agarra queda totalmente bajo el gobierno de esa claridad que empieza a aumentar en mí. Porque cuando aumenta la claridad, aumenta Cristo, aumenta la claridad y ¿sabés qué aumenta? Aumenta la fe. Pero no la fe mía, aumenta la fe de Él en mí. Él aumenta en mí. Entonces me da dando certeza de la carrera que estoy corriendo y que estoy haciendo lo que tengo que hacer conforme a lo que Él me envió a hacer. Así que volvemos a lo mismo. 2 negocios. ¿Aumento de Cristo o aumento de Satanás? Como son más de este lado podemos llegar a... Aumento de Cristo, aumento de... Ah, no, al revés. Fue un fallido, el Señor dice que de este lado, bueno, está la pastora, así que está aumento de Cristo de este lado. Ahora, nunca va a aumentar Cristo en mí si no resuelvo ser iglesia. Hasta que la mentalidad individualista de justicia propia, porque todo el que piensa con justicia propia tiene mente individualista. Es lo que me conviene a mí y no lo que le conviene a Dios. Y lo que le conviene a Dios es que yo viva dentro de su cuerpo, porque es lo que me conviene a mí. Lo que pasa es que el hombre tiene demasiado entendimiento de lo que tiene que vivir él y cómo tiene que vivirlo él. Pero cuando yo entiendo que nací de nuevo a la iglesia, cuando nací al propósito eterno, cuando entiendo que Dios me hizo nacer por la palabra de verdad, para que sea uno con Él, y Él es uno con su iglesia, ahí yo empiezo a tener otro entendimiento. Porque nacer de nuevo no es otra cosa que nacer una nueva mente. Y esa nueva mente habita en su iglesia. Eso es nacer de nuevo.
Nacer de nuevo, ¿no? Y como le dijo Nicodemo, ¿qué me meto de vuelta en el vientre de mi madre? Señor, seguramente no se lo quiso decir, pero ¿no te parece que eso no es lo que estoy diciendo? Le debe haber dicho al Señor. Es dejar de pensar para que piense Cristo en mí. Por eso ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si querés decir conmigo, en la mente de Cristo, lo consumado en la cruz es real. En mi mente estoy luchando con que está consumado o no está consumado. ¿Cómo se ora ahora? ¿Y ahora cómo oro? Porque el nuevo pacto está todo hecho, pero no está todo hecho, porque a mí me faltan cosas. ¿Y qué tengo que hacer? Y terminar entre el sismo que es aumento de Cristo y la locura que te agarra porque no sabes para dónde salir. Terminá como en el Twister, ¿viste? Es el que daba vuelta, el samba. Amados, en la mente de Cristo, o sea, en la mente de su iglesia, está todo consumado. Y con claridad empezamos a darnos cuenta que a partir de ahí es la historia. O sea, Dios no me dejó con ninguna deuda, ni con Él, ni con las tinieblas. Él le pagó a las tinieblas toda la deuda que teníamos nosotros con las tinieblas, que era imposible pagarla, que en realidad era una deuda con Dios. Que este bicho inmundo iba a cobrarle, pero no puede cobrar nada porque la deuda de la humanidad era con Dios. Y Dios la pagó, Él mismo pagó la deuda. Entonces no nos dejó con deudas con nadie, así que cuando te vengan a acusar, cuando las tinieblas quieran acusarte de algo que te falta de antes, ante Dios está todo solucionado. Decí, pero que ante Dios esté todo solucionado y esté todo cerrado, no quiere decir que ante las personas yo no tenga que asumir las consecuencias de mis actos. Porque ante Dios, Dios no me condena. Está cerrado, caso cerrado. ¿Cómo es la? Estamos a full con la tele. Amados, ante Dios, caso cerrado. Ahora, ante las tinieblas también. Ahora, ante las personas, quizás haya cosas que yo tenga que hacer para restituir aquello que Dios ya canceló, pero que yo hice. Y ahí es donde entra el perdón manifiesto, donde entra la paciencia manifiesta, donde entra el amor manifiesto. Ante Dios está cerrado, no hay deuda, pero ante las personas es donde yo tengo que resolver muchas veces. Pero la mente de lo consumado es operativa. Yo voy a ir a resolver sabiendo que ya tengo todo resuelto. No me dejó ninguna deuda por pagar. Es más, la deuda yo no la podía pagar, por eso la pagó Él. La mente de Cristo no es una mente que anda viendo cómo vencer. Ay, ¿le ganaré o no le ganaré a las tinieblas? ¿Le ganaré? Ay, ¿cómo es que será? No. La mente de Cristo ya venció. Es una mente de más que victorioso. Es una mente de ya venció por sobre toda tiniebla. Ya, decí conmigo, ya venció. Entonces, ya vencí. Esa es la mente en la cual nos posicionamos. No es un Satanás arriba nuestro, es nosotros por encima. La simiente de Cristo, la herencia de Cristo, aplasta a Satanás. Si está por encima es porque todavía no entendí la victoria en la cruz. La mente de Cristo es una mente limpia. Parece que dije otra cosa. Es una mente limpia. Es una mente limpia que va, y esa mente limpia va limpiando todo a su paso. Mientras la mente de Cristo avanza, va limpiando todo lo que está a su paso. En todo lugar donde esa mente se manifiesta, empieza a limpiar. Empieza a producir limpieza. Y te lo voy a traer acá. ¿Cuánto quieren que lo traigamos acá? Al llano. Amados, nosotros ya no peleamos para conseguir jabón.
Ay, ¿cuánto me saldrá el jabón? ¿Cómo traer jabón para limpiar? Mirá lo sucio que estoy. No, nosotros ya no peleamos por conseguir jabón. Limpiamos con el jabón que ya tenemos. Algunos tienen jabón, pero ese es otro para otra conversación. Mirá, el Señor me va a encontrar a mí y me va a decir, ¿vos me estás comparando con un jabón a mí? Pero en parte sí, amados. Porque nosotros, para que entendamos lo que es la cruz, no andamos buscando cómo comprar un jabón que me limpie. O cómo andamos buscando un jabón que limpie al mundo. Señor, perdóname por lo que hice ayer, perdóname por lo que hice antes. De una vez y para siempre. Dios no tiene una mente de condenación. Dios tiene una mente de perdonar y de haber perdonado y de que está todo perdonado. El tema es que a mí me contamina el caminar en la vida. Pero como Él sabía, nos proveyó de un jabón llamado Cristo. Entonces nosotros no estamos viendo cómo comprar el jabón. El jabón lo tenemos. Lo que vamos haciendo con ese jabón es cada vez que tengo conciencia de suciedad, limpiar. De eso se trata, vivir en la vida del Espíritu. De eso se trata, ser guiados por el Espíritu. No, pero yo tengo que limpiar la cocina. Y Dios dice, pero vienen invitados, tenés que limpiar primero el comedor. No, pero yo tengo que limpiar la habitación. No. Primero el baño de servicio, porque ahí va a ir la gente. Ya tenés el jabón. No tenés que irlo a buscar. Lo que tengo que aplicarlo conforme a lo que el Espíritu va diciendo. ¿Estamos claros? ¿Tengo acá? Bien. Decile a alguno, no hagas méritos. Amados, no hacemos méritos. Nosotros no hagas mérito nada más, no que le cuentes de Génesis al Apocalipsis. Amados, nosotros no hacemos méritos para ganarnos la vida eterna. No hay mérito que te permita ganarte la vida eterna. Oímos al Espíritu para interiorizarnos más y mejor sobre la vida eterna que ya se nos dio. Para que esa vida eterna vaya haciendo eterno todo lo terrenal. Y de esa manera lo terrenal va siendo limpio. Si Cristo aumenta en la iglesia, Cristo aumenta en el mundo. No esperes que venga de afuera. El aumento de Cristo, la claridad para pensar, Señor, ilumina a los gobernantes. No, si primero no ilumina a la iglesia, los gobernantes no van a ver nada, amado. La iglesia alumbrada, alumbra, da luz. Y esa luz es la que empieza a alumbrar al resto del mundo. No te ocupes en que tu familia la vea. ¡No la ve! No lo dijiste nunca, seguro. Ocupate en ver vos con claridad. ¿Predicá? Sí, eso hay que hacerlo. Pero ocupate de ver con claridad para ver qué tenés que decir en el momento justo, que va a entrar como una espada de dos filos y cuando entre, esa persona ya va a quedar cautivada por la vida del Espíritu. ¿Qué significa que Cristo aumente en la iglesia entonces? ¿Cuál es el significado de que Cristo no aumente en la iglesia? Nada más ni nada menos que lo celestial invadiendo lo eterno. Perdón, lo temporal. Que lo celestial produciéndose en nosotros y reproduciéndose hacia el resto del mundo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hago? Quédate hasta el final. Porque cuando lo celestial va aumentando y yo voy teniendo conciencia de mi rol en la sociedad, de mi rol en el mundo, de cuál es la razón de mi vida, voy teniendo conciencia que lo que no tenga que estar en mí no va a estar. Va a ser rechazado lo que no tenga que estar en mí. Y no por ley, sino por entendimiento. Voy a empezar a rechazar todas aquellas cosas que no sirven. Y voy a ser provisto de las que sí sirven. Porque las voy a empezar a ver claramente. Voy a ver dónde están.
Amado, si hay una enfermedad que te está deteniendo, quédate bien tranquilo, que como sos útil para el propósito eterno y vos te ocupás del propósito eterno, esa enfermedad va a caer. ¿Sabés cómo caen? Desprendiéndose. Y si no cae, vas a vivir hasta el último día de tu vida como Dios dijo que tenés que vivir. Ahí es cuando se aplica y dice, ni un cabello se cae sin que yo sepa que se cayó. Así que, amados, los que están, todo estaba al control del Señor. De repente hizo el Señor. Amados, cuando la verdad de Dios empieza a ser una verdad en nosotros, cuando la luz aumenta, cuando empieza Cristo a aumentar, ¿cómo te das cuenta? Porque empezás a sentir un paulatino aumento de la libertad para pensar. Ya no estás trabado, empezás a pensar, a poder clarificar los pensamientos, a poder tomar decisiones más exactas de lo que las venías tomando. Sabés dónde acudir, con quién hablar y con quién no hablar. Sabés cuándo decir que no y sabés cuándo decir que sí. Empezás a sentir sensaciones, vas a sentir sensaciones raras, ¿sí? Vas a sentir que esto no me llena, esto que me está pasando no da para seguirlo haciendo. O a este lugar mejor no voy. Empieza a pasar eso en tu corazón, porque está empezando a aumentar la libertad. Y a veces vamos igual, ¿eh? Y viene el Señor y dice, ¿viste? Tenías razón, Señor. ¿Cómo se empieza a producir ese aumento de la libertad? Y acá viene la respuesta a la pregunta de recién. ¿Y cómo? ¿Cómo se empieza a producir un aumento de la libertad? ¿Cómo empieza a producirse aumento de Cristo? Bueno, solucionando lo que no funciona, ocupados en lo que sí funciona, que es el Evangelio. ¿Qué no funciona? Encáralo. Solucionando lo que no funciona, ocupados en lo que sí funciona. ¿Y qué es lo que no funciona? Todo lo terrenal que hay en mí. ¿Qué hay de terrenal en mí? Eso es lo que está perjudicando el funcionamiento de la máquina. Hay enfermedades que se producen por un mal funcionamiento. Hay situaciones afuera que se producen por un mal funcionamiento adentro. Hay cosas que decimos que ya las dijimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a resolver. Y si voy a resolver, ocupándome del Evangelio, obviamente lo que yo exprese, expresará a Cristo y la situación se va a resolver. Pero tengo que ir entendiendo que voy en el Espíritu. Yo voy resolviendo en el Espíritu. Y Dios me va a decir, acá decí esto, acá habla de esta manera, acá habla de la otra. Manéjate de la manera que yo te voy diciendo que te manejes. Tan fácil, ¿eh? No sé si es fácil, pero es así, como funciona. Pablo dice en Colosenses 3:5, no hace falta que lo busquen, después lo buscamos, hagan morir lo terrenal en ustedes. Arranca Juan, hijitos. Y aparece Pablo y le dice a los colosenses, ¿cómo hacemos los colosenses? Le decía, para solucionar nuestros problemas. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Pero, ¿qué es lo terrenal? Ahora vamos a ver lo que es lo terrenal. Ahora, porque primero quiero que veamos cómo limpiar, cómo pensar en lo terrenal, cómo resolver, cómo hacer morir lo terrenal. ¿Qué es hacer morir lo terrenal? Es seguir limpiando el terreno baldío que éramos antes de que Cristo venga a nosotros. El Señor nos posicionó como sus hijos, pero antes éramos un terreno baldío. ¿Qué se hace en un terreno baldío? Pasamos un terreno baldío, ustedes no, porque ustedes son todos santos, puros, dignos, pero la gente que no es
no está en lo eterno, sino que es buena o mala, en los terrenos baldíos tira basura. ¿Cuántos lo saben? Ahora el terreno baldío, basura, basura. ¿Qué se le tira? Basura. ¿Qué le pasa al común de la gente? Recibe basura. Y esto no es devolver la basura, o la basura que recibís, Dios la va a reciclar y vas a emanar gases que no serán tóxicos. La basura hay que erradicarla, porque la basura es la que me condiciona para vivir. Yo vine con basura encima a este mundo. La gente pudo haber venido buena, pero era parte de la misma moneda de los que vinieron malos. Todo del mismo árbol era. Entonces, no hay, dice la Escritura, no lo digo yo, no hay justo ni a un uno. La Escritura dice, no yo, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea que son todos malos para mí, dice el Señor. Es más, le dijeron al Señor, maestro bueno, no hay ninguno bueno, dijo. Así lo dijo él. Solo Dios. Clarito. ¿Por qué lo dijo ahí? Y aún de él mismo, porque él estaba con cuerpo de hombre. Ni yo soy bueno siendo hombre. Ni yo siendo Cristo soy bueno siendo hombre. O sea, para Dios no hay ninguno bueno, todo terreno baldío. Mirá al lado y decís, qué carita de... Algunos viven el terreno está en Chauvin, otro está en Los Troncos, otro está en un barrio más alejado, pero todo terreno baldío, amado. Entonces lo terrenal, ocuparse de lo terrenal, es limpiar el terreno baldío. ¿Pero cómo? No pensando como terreno baldío. Porque ahí viene la religión y te dice, sos una porquería, mirá lo que sos. Nosotros no tenemos mentalidad de terreno baldío. Aunque sabemos que hay que limpiar, no tenemos mente de terreno baldío. ¿Qué tenemos mente? De edificio construido. Hoy soy un terreno baldío, o quizás se construyó un piso, se construyeron dos, pero yo soy un edificio construido, porque la iglesia está completa. A la iglesia no le falta nada. Ustedes están completos en Él, lo dice el Señor. Nosotros no nos falta nada, pero vamos limpiando para que cada vez estemos más claros de la completitud que tenemos. No limpiamos para ganarnos la eternidad, limpiamos para que la eternidad cada día sea mejor vista por nosotros. Porque tengo que limpiar lo que me deja entenebrecido el entendimiento. No, ya no estamos peleando para ganarnos la vida eterna, eso ya está solucionado. Lo que estamos trabajando es para que se limpie el lente y nosotros poder ver con claridad esa eternidad. Y cuanto más vemos esa eternidad, cuanto más la visión celestial es una con nosotros, más la llevamos, más la ponemos en práctica. Entonces vos a alguno quizás le decías un día, tranquilo, Dios lo hará, porque tenías la visión para eso. Pero hoy vos le decís, hoy se termina el problema en tu corazón. Porque la visión de Dios te está enviando a eso. Y mañana le metés la mano y le arrancás el corazón. Ya. Que vas viendo cada día con mayor claridad. Decí conmigo, mentalidad de edificio construido. Vos sos un edificio construido porque la iglesia ya está construida. Dios no está construyendo su iglesia, Él ya la construyó en lo eterno. Nosotros vamos siendo participantes en la tierra de esa iglesia que ya se construyó. Y vos me decís, pero acá no está. Bueno, lo que estamos trayendo es la imagen. Estamos trayendo de allá para acá lo que ya está construido. No estamos inaugurando cosas nosotros. Nosotros no estamos edificando algo nuevo, estamos edificando lo que ya se hizo. ¿Cuántos jugaron con los calquitos alguna vez? Los calqués me dijeron algunos por ahí. El problema es que el que me dijo qué tiene un par de años. Los calquitos venían unos calcos, ¿sí? Pero ¿cómo eran los calcos? Había que calcarlo y vos te venías y le pasabas el lápiz y se calcaba lo que estaba en el papel de calcar, que así era, se pasaba a la hoja. Y vos decís, oh, mirá lo que dibujé, no lo dibujaste vos. Ya estaba hecho, lo que hiciste era calcarlo.
De eso se trata. Así es el calquito. Lo que estamos trayendo, no estamos inventando nada, es el calquito, ¿sí? Estamos pasándole el lápiz para que se vea la visión celestial en la tierra. Y si la visión celestial es vista, ¿quién no va a querer ser parte de esa visión celestial? Así que, amados, no partimos desde un pecador que le falta. Uy, todo lo que me falta. No partís de un pecador que le falta. Si alguien en algún momento tuvo esa percepción de que parte siendo un pecador al que le falta un montón, yo quiero derribarte ese entendimiento. Vos ya sos un santo redimido por la sangre de Cristo. Lo que estamos es limpiando el entendimiento para que me deje de ver como Dios ya no me ve, para que pueda vivir como Dios necesita que viva. Eso es lo que estamos haciendo, limpiando. No soy un pecado caminando. Desde Dios soy un fruto de su espíritu. Y yo me tengo que ir dando cuenta cada día más de eso. Por eso hagan morir lo terrenal en ustedes. Porque eso terrenal es el negocio de Satanás que les distorsiona la imagen primero de Dios, y si les distorsiona la de Dios, les distorsiona la de ustedes. Decí conmigo, yo parto, mi partida es un completo que se va completando. Porque estamos completos en el Espíritu. Y al estar en su iglesia, estamos completos en Él. Decí conmigo, al rompecabezas no le falta ninguna pieza. ¿Sabés lo único que nos falta? Es mirar la tapa. ¿Cómo hago el rompecabezas? Mira la tapa. El diseño está en la tapa. ¿Viste que a veces? ¿Por qué rompecabezas? ¿Por qué? Bien, te rompes la cabeza, cayó la revelación. ¿Y por qué te rompes la cabeza? ¿Y por qué no mirás la tapa? Porque en la tapa está hecho ya el diseño final. Está el diseño terminado. Y así sean 700.000 piezas, está en la tapa. Si vos compraste un rompecabezas de un barco, no tenés que hacer una casa. Te vinieron piezas para el barco. O sea, ya está completo. Lo que hay que hacer, yo tengo, ¿qué mente tengo? De pieza que se va construyendo, que está construyendo el rompecabezas. Pero yo ya estoy completo. Ya dice Colosenses capítulo 2, 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que es principado, es la cabeza de todo poder. ¿Y qué es potestad? Autoridad. ¿Sí? Él es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. Cualquier poder en la tierra ya está superado, ya tiene otra cabeza. El Señor gobierna sobre todo poder y sobre toda autoridad. Así que, amados, partimos desde lo consumado, desde estar, como dice acá, completos en Él. Pero lo consumado es nuestro piso. De ahí no nos va a mover, no nos mueve nada ni nadie. No hay autoridad, no hay potestad, no hay principado o poder que nos pueda mover. Lo que estamos viviendo es para que lo consumado sea notorio en nuestros días. Como Pablo le dijo a los romanos, el apóstol Pablo a los romanos, he visto que vuestra obediencia es notoria. Y cuando la obediencia es notoria, ahí la voluntad de Dios empieza a expresarse en la tierra. Y Dios aparece en la historia. Y Dios aparece en la historia. Por eso decimos que la fe sin obras es muerta. No hago para quedar bien con Dios. Hago lo que Él ya hizo. Doy a conocer. ¿Qué es dar a conocer? Hago las obras que Él ya hizo en la tierra. Manifiesto lo consumado. Y vamos al jueves sería, pues no vamos a decir al lunes. Vamos al jueves, ¿sí? Acá con este entendimiento es que empezamos a darnos cuenta por qué a veces los apóstoles en sus cartas, hijitos,
¿Sí? Se ponían tan legalistas, entre comillas. No eran legalistas. Lo que estaban diciendo es, lo terrenal los está perturbando para que no puedan ver ni lo que es Dios ni lo que son ustedes. Porque si ustedes se dan cuenta de lo que son ustedes, se van a dar cuenta que son alguien que está por sobre todo poder y sobre toda autoridad en la tierra. Las autoridades de la tierra no tienen autoridad sobre ustedes porque ustedes están por encima, siempre y cuando se den cuenta claramente de quiénes son. No, porque si no me doy cuenta quién soy, esto lo leo desde una mentalidad orgullosa y me posiciono yo por encima. Entonces miro a todo el mundo por sobre el hombro y esto en la iglesia evangélica ha pasado mucho tiempo, ¿sí? No, pero porque no entiende nada. Está todo bien, Bill Gates está lleno de plata, pero se va al infierno. No entiende nada. Y ya hasta con envidia lo dice, se va al infierno, yo no. Me gustaría tener su plata. Así está diciendo, me gustaría tener su plata. Pero bueno, como no la puedo tener, que se vaya al infierno. Así. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para que sea notorio lo consumado. ¿Y cuándo es notorio? Cuando obedezco a la palabra de verdad. ¿Y cómo obedezco a la palabra de verdad? ¿Cuántos quieren saberlo? Colosenses 3, capítulo 5, el apóstol Pablo. Vamos a leer 2 fragmentos y con esto ya nos empezamos a ir. Dice, hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Y acá arrancamos con qué es lo terrenal. Decime, pregúntame, ¿qué es lo terrenal? Bueno, vamos. Fornicación. Que no solamente es fornicación un hombre con una mujer fuera del matrimonio, ¿sí? Si no hay matrimonio, hay fornicación, no hay mucho para conversar acá. No es solamente eso, es también fornicación con la palabra. Es fornicar con la palabra, con otras palabras. ¿Sí? Por fuera de lo que Dios habla a la iglesia. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Alguien tiene alguna pasión desordenada por acá? Ah, seguro que no. Escuchen, malos deseos. ¿Alguien tiene malos deseos acá en algún momento? ¿Alguien ha dicho, ojalá que esta persona le vaya bien? Malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. No, pero no, eso de dar, no dar, avaricia. ¿Qué es idolatría? No, pero yo si puedo me congrego, si no puedo no me congrego. Avaricia, ¿qué es? Idolatría. De los demás no dice que es idolatría. Avaricia, ¿qué es idolatría? ¿Por qué la avaricia es idolatría? Y porque me baso en lo que yo puedo, en el Dios yo. Y sigue, en las cuales ustedes, como Pablo les dice, tranquilo, porque ustedes nada que ver con esto. Fíjense cómo se lo dice Pablo. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. O sea, bueno, nos quedamos tranquilos, dicen los colosenses. No, esto era cuando éramos antes del Señor. Y Pablo les dice, pero ahora, o sea, esto es, mirá lo que les dice Pablo, no lean ahí, mírenme a mí. Sácalo, porque si no. Pablo les dice, tranquilo, ustedes no eran esto, ustedes ahora no son esto, ustedes eran en otro tiempo esto. Tranquilo, ya está solucionado eso, en la cruz está solucionado. Y le dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Hay alguien acá? No. Enojo. Enojo, no dice hinojo, dice... Aflojale el hinojo, no. Enojo, no está diciendo fornicación, adulterio. No, enojo, o sea, no les devaluó, se los potenció. Eso anterior, ustedes era complicado que lo solucionen, lo solucionó la cruz. Pero ahora vamos con lo que ustedes pueden solucionar, eso era para los niños. Para los esclavos vivían en fornicación, en todas esas cosas. Ustedes ya no viven en eso, entonces se les va a hacer fácil ahora, porque tienen la gracia operativa. Entonces, apártense, ira, enojo, malicia, blasfemia. ¿Qué pasa cuando martillo el dedito? ¿Qué pasó ahí?
¡Ay, la perinola! Blasfemia, ¿sí? ¡Che, vos! Blasfemia. Blasfemia, o sea, no dice otra, blasfemia. Blasfemia es eso y blasfemia, hablar en contra del Señor. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Alguien dijo alguna palabra deshonesta en algún momento? No dice acciones deshonestas, ¿eh? Esto para cuando me dice, bueno, pero bajámelo al llano, a ver cómo es esto de morir lo terrenal, expresar a Cristo, vivir Cristo. Aquí está. Todos tuvimos que llegar a este momento. No se mientan los unos a los otros. ¿Alguna vez una mentirita ahí? ¿No? ¿Y por qué todo esto? Porque ya se despojó, dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. La fe sin obras es muerta. Y ahora sí, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si yo voy despojando, muriendo lo terrenal, voy siendo renovado hacia el conocimiento pleno. Dios no va a sumarse a mis locuras, a mis enojos, a mis iras, a todo. Dios no suma a Cristo. Dios dice, sacá y que Cristo aumente. Hasta el conocimiento pleno. ¿Dónde no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircuncisión, no hay bárbaro, bueno, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hagan morir lo terrenal. Y esto no te habla el superado acá, que ya está caminando en los aires, todo lo solucionó. No, pero estamos como iglesia en una mesa de gobierno y decir, y en una actitud gubernamental, esto no es un discurso, esto es tu actitud de estar ahí firme. Y uno acá hablando es, che, vamos a ponernos de acuerdo para que aumente Cristo. ¿Y cómo aumenta Cristo? Y bueno, hay que sacar cosas. Señor, dame el milagro. Sí, tomá. Pero eso no va a generar aumento de Cristo. ¿Querés un milagro? Orá por un milagro, no pasa nada, orá. Dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Hagan todo lo que tengan que hacer. Pero no te olvides de que el aumento de Cristo es lo que hace retroceder la mentira. Satanás no retrocede con un milagro. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshace las obras? Con los hechos, con las obras de la fe. Pero Pablo no solo le habló a los colosenses, le habló a los gálatas también, como para que quede un poco más claro esto. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque este deseo, lo que es contrario al Espíritu, vamos a leerlo acá porque lo bajé mal. Sí, no, se complica. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen una horita más o menos? La encontramos enseguida. Lo único que la Biblia tiene la letra más chiquita, no importa. Ahí estamos. Gálatas. Gálatas 5 estamos, gente. 5:16. Y dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. O sea, quiero obedecer a lo espiritual, pero la carne, el negocio de Satanás es que yo no lo haga, entonces se opone. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, o sea, no se sientan bajo condenación. Acá no estamos hablando de condenar a nadie. De lo que estamos hablando es de traer una imagen celestial, para que esa imagen se reproduzca en la tierra. Y manifiestas son las obras de la carne. Y acá empieza a pasar lista, Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿Hay alguien enemistado con alguien?
caramba. Pleitos, o sea, peleas. Celos, ¿algún celoso? Y no es para maquillar, no, pero es el celo santo. No, celo es celo. Celos es celo. Otra vez la hermana ira. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y acá la palabra homicidio abarca el homicidio físico, ¿sí? El que matás a alguien, y el homicidio verbal. Acá no pasa, pero yo estoy aclarando nomás. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no está hablando de salvación en toda su plenitud. Está hablando que no vas a poder vivir la herencia en tus días. No vas a poder vivir la herencia de Dios en tus días. Ese reino que te fue dado, ese reino inconmovible que te fue asignado, no lo vas a poder vivir. No vas, ay, ¿por qué no veo a Cristo? Celos. ¿Por qué no puedo ver? Hagan morir lo terrenal, envidias. Hagan morir lo terrenal, homicidios. ¿Por qué no puedo ver? ¿Con quién estuviste hablando ayer? ¿De quién? Hagan morir lo terrenal. Amado, esto no es para que alguien se sienta condenado. Acá viene esto. ¿Saben lo que es esto? Es un espejo. Es el Señor diciendo, esta es la verdad. Esta es la verdad. No negocio. Dios nunca negoció la verdad. Esta es la verdad. Pero ustedes tienen que entender algo. Y acá viene el Señor con su gracia. Porque cuando la verdad viene, decí conmigo, gracias a Dios por la cruz. Porque cuando viene la verdad, ¿sabés lo que hizo la cruz? La cruz dijo, todos merecen morir, los voy a matar a todos. Y vino un palazo sobre toda la humanidad y lo recibió el único que podía recibirlo, que fue Jesús. No había manera de que alguien, ni vos ni yo, podamos recibir ese golpe. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Palazo. ¿Y cuál es la paz? Y bueno, ahora viene la gracia. Y el Señor dice, todo esto es el espejo, esta es la verdad. Pero no la vas a poder vivir sin un dietólogo. O sea, esto te va a indigestar, vos vas a querer hacer todo esto y no vas a poder. Te vas de acá diciendo, tengo que sacarte presente a todo, dije, ahora ¿cómo hago, Señor? Sean guiados por el Espíritu. ¿Y pero por dónde empiezo? Sean guiados por el Espíritu. Porque Él sí sabe por dónde empiezo. Es la obra del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Y como yo no me puedo comer semejante dieta, necesito un dietólogo. Necesito un profesional que me guíe. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos va ayudando a administrar la dieta. ¿Para qué? Para que nos parezcamos cada día más a lo que Él ya habló, que ya somos. Y ahí va aumentando Cristo, y va aumentando la verdad. Para eso Dios puso las gracias ministeriales en la iglesia. Para eso está la iglesia. Para que conforme al modelo celestial, todos vayamos siendo absorbidos por ese modelo. Y los que todavía no, los que ya sí, ayuden a los que todavía no. No que los miren con desprecio, sino acompañarlos en ese crecimiento. Y como la iglesia tiene que ser el gobierno de los más maduros tienen que ver que quizás alguien quiere estar dejando algo y Dios no le está pidiendo eso y está haciendo esfuerzo por algo que Dios no le está hablando. Porque cuando el Espíritu habla, ya no hay esfuerzo posible que yo pueda hacer. Es el Espíritu, lo único que yo hago es me corro a un costado y la vida de Dios toma el lugar que tiene que tomar. Pero la verdad es el espejo. La verdad dice, acá estoy. Y quiero que esto sea conforme al modelo que estoy presentando. Pero se puede trabajar en eso como iglesia.
Se debe trabajar en eso como iglesia. La verdad no es para trabajarla individualmente, la verdad es para trabajarla como iglesia. Es para tratarla desde la gracia. La verdad no se trata desde el esfuerzo humano, la verdad se trata desde la gracia de Dios, desde el entendimiento de lo consumado. La gracia entiende lo consumado. Cuando hay un ministro de gracia que te quiere acompañar en el crecimiento, no te va a juzgar por lo que estás haciendo, sino que te va a llevar al entendimiento de que vos no sos eso. Vos no sos lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es algo que estás haciendo, pero no sos eso. Y eso ya fue quitado en la cruz. El gobierno de eso sobre tu vida ya fue quitado en la cruz. Ya no hay un gobierno que pueda tenerte. Por eso en breve vamos a estar con una palabra que se va a llamar muertos al pecado y vivos para Dios. Porque nosotros ya fuimos desactivados del poder del pecado. El pecado no nos puede gobernar a quienes han creído en el Señor. Por eso lo primero que tengo que asegurarme es que he creído y me he decidido someter al Señor. Si yo me someto a Dios, amados, el pecado no puede gobernarme. Me va a influenciar, pero no me puede gobernar. Siempre tenemos que partir, porque vas a leer esto y te vas a querer partir. Pero ¿desde dónde partimos? Desde la tapa del rompecabezas, no desde la pieza. Con mentalidad de pieza no llego nunca, pero desde la tapa ya ha sido consumada la victoria. Es solamente ir hacia donde ya está. Amados, ¿cuál es la tapa del rompecabezas? Es el diseño original de Dios con mi alma. Hace poco alguien me preguntó, ¿cuáles son los enemigos de la tierra? Para los que no estuvieron, predicamos sobre los enemigos de la tierra, que yo dije que iba a ser una simbología y que iba a traer los nombres. Entonces, ¿sabes cuáles son los nombres? Borrachera, adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Y cómo fueron desalojados? De a uno. ¿Cómo se come un elefante? Por partes. ¿Querés comer un elefante? No puede comer todo junto, por partes. Todo se come por partes. Es el diseño de mi alma. El diseño de mi alma es un alma expresando la verdad de Dios. Y esto no es, ¿y cómo lo hago? Desalojando, haciendo morir lo terrenal paulatinamente, dejándose ayudar por el Espíritu y por las gracias que el Señor le dio a la iglesia para que sean colaboradores en esta tarea. Así que tu oración no tiene que ser, ¿y ahora qué hago, Señor? Es que no tenés que hacer nada, solamente oír. Por eso la Escritura es clara, acérquense más para oír que para hablar. Estamos en una generación que habla demasiado. Todos sacamos conclusiones todos los días de todo lo que se nos ocurre sacar conclusiones. Para todo tenemos una respuesta, para todo tenemos una verdad, para todo tenemos una manera de pensar y la queremos imponer. Y viene Dios y dice, esa manera de pensar es la primera que tiene que morir, porque si no, no vas a poder hacer morir lo terrenal en vos. Y para terminar, ¿cómo es el diseño original de mi alma? ¿Cuántos quieren saber cómo es el diseño original de su alma? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Está en Gálatas 5, 22, 23. Amados, cuando la vida de Dios empieza a ser una realidad, mi alma empieza a emanar amor. Pero no es que lo emana hacia afuera, yo disfruto el amor de Dios en mí. No es un amor de, ay, que me tienes que dar algo para demostrarme que me amás. No, yo lo disfruto, es incomprensible el amor de Dios. No se puede describir con palabras humanas, pero sí se puede disfrutar. Por eso cuando decimos, hagan morir lo terrenal, desde la religión, queda inconcluso. Desde la ley queda inconcluso. Yo te tengo que mostrar el diseño, porque si muere lo terrenal, lo que se manifiesta es lo espiritual. Y lo espiritual es yo viviendo en el amor pleno de Dios y dando a conocer ese amor. Yo viviendo en la alegría del Espíritu, en el gozo del Espíritu. Y aunque las circunstancias vengan, y aunque nada cambie afuera, yo estoy viviendo en el gozo del Espíritu.
Vivo en su paz. Cuando dice Él guarda en completa paz en aquellos que en Él confían, yo empiezo a vivir eso. No es que me tienen que predicar sobre la paz del Señor, yo la vivo en el reposo constante de Dios. Vivo en ese reposo que no lo puedo explicar, pero el mundo se cae a pedazos y yo tengo paz, pero no solo la tengo, sino que la llevo, la exporto. Tengo paciencia. Si hay algo que este mundo perdió es la paciencia. Las personas dejamos de ser pacientes, pero se empieza a manifestar su paciencia en mí. Y yo la vivo y la siento y me siento paciente. ¿Cómo hago para resolver esto que lleva tanto tiempo? No sé, pero yo tengo paciencia. No es que tengo una fe ficticia, quédate tranquilo, Dios lo va a solucionar. No, tengo una paciencia que no la puedo explicar. Se cae todo a pedazos, me están por desalojar, pero yo tengo la paciencia de saber que eso es todo aire que se va a esfumar, porque yo estoy produciendo una sustancia que me va a mantener firme en el medio de esa circunstancia. Amabilidad. Yo no sé si hay alguno acá, pero hay personas que no saben cómo ser amables. Son toscas para hablar o para manifestar lo que les pasa. Y empieza a brotar la amabilidad de Dios. Te haces una persona amable. No amable de hola, ¿cómo estás? Amable. Querés amarte. Yo necesito estar con esta persona. Y ahí es donde los recursos empiezan a venir. Porque donde hay un amable manifiesto, todos quieren tener ese amable. Hay empresas que buscan a los amables. Bondad. Bueno, no tengo mucho para decirte. Pero no la bondad tuya, empezás a experimentar la de Dios. La bondad eterna. No del bueno y del malo, sino la eterna. Fidelidad. Te haces fiel con tus principios. Te haces fiel con lo que Dios habla. Sos una expresión de la fidelidad de Dios en la tierra. Humildad. Ya no mirarás a nadie por encima del hombro, pero es la humildad del Espíritu. Es la humildad de Él siendo Dios. No tuvo problema en humillarse y darse a conocer a los hombres desde una posición de hombre. No tuvo problema en ser insultado en una cruz. No tuvo problema, porque lo dice la Escritura, en hacerse pecado. Porque Dios hizo a Jesús pecado, sin haber Él pecado. Pero Él lo hizo pecado, y al hacerlo pecado, metió el pecado en ese cuerpo y lo venció. Él lo hizo pecado. Tremenda contradicción de pecadores, dice la Escritura. Amado, y empezás a tener lo que a veces necesito y pido a gritos, porque cada uno de nosotros, dominio propio, Padre. El dominio propio empieza a ser una realidad. Entonces, a donde vas se manifiesta todo esto, porque se está manifestando en vos, porque es el diseño de tu alma. Y lo que pasa en el alma se reproduce indefectiblemente afuera. Y eso va a ser ese aumento de Cristo. Este es el aumento de Cristo. Empieza a aumentar esto. ¿Y quién no quiere eso en este mundo tan convulsionado? Por eso, por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. La gracia que nos está llevando a deshacer las obras del infierno con el entendimiento de cómo es nuestra alma cuando nuestra alma está gobernada por el Espíritu. El Señor le dijo a los discípulos que no lo podían entender: los puse para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Saben lo que les estaba diciendo? ¿Saben cómo se iba a llamar la palabra de hoy? Mientras tanto. Así se iba a llamar, mientras tanto. Pero bueno, dije, vamos a ponerle algo más rebuscado. Mientras vamos dando fruto, mientras vamos erradicando, mientras vamos sacando, doy a conocer el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que hoy conocés? Andá a dar a conocer ese. El que conocés, da a conocer. ¿Y cómo oro? ¿Cómo hoy te salga a orar? ¿Y cómo le pido a Dios? ¿Cómo hoy te salga a pedir? Porque si vos entendés con mente de fruto, no mente de semilla. Yo soy un fruto del Espíritu. Con esa mentalidad te puse
Y todo lo que pidas con mente de fruto, porque ¿qué hace un fruto? ¿Qué desea la gente? La gente no desea semillas. Vos y yo no somos una semilla. Dios no nos planificó como una semilla. Te sembré en la tierra, pero que en formato de fruto. Porque la gente quiere comer el fruto. Tu familia quiere comer el fruto. ¿Y qué es el fruto? Cristo expresado, Cristo manifiesto. Entonces, ¿qué se está viendo? Eso es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy dando a conocer. ¿Y qué hago? Y anda, ¿querés orar? Orá por alguien. Y no, pero no estamos para regalar milagros. ¿Qué problema te haces si después Dios administra? No prometas cosas que no se pueden cumplir. Pero si tenés la certeza de orar por alguien, andá y orá. Y en el nombre del Señor. Y yo te sano en el nombre del Señor, porque no lo hago para agrandarme yo, sino lo hago porque la humildad se está manifestando. Entonces lo hago para que Él sea sano, para que te conozca, porque en ese orar, cuando el Evangelio está bien posicionado en nosotros, pasa toda la vida de Dios. Entonces yo oro para que te sane y serás sano en el nombre del Señor. Y ahí le tirás, en esta vida o en la que viene, pero vas a ser sano, le decís. En el cielo no hay enfermo, así que o acá o allá, pero vas a ser sano. ¿Qué hacían los apóstoles de la primera iglesia? No tenían todo claro, no tenían todo entendido. Pero ellos iban y vamos. Mirá, alguien que le falta una pierna. En el nombre del Señor, listo, chau, nos vemos, capo. Ahí, tuc, tac, tac. Pasaban caminando, ¿y qué salía? Cristo. Por eso dice que la sombra de Pedro. Canciones se han hecho, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era esto, era Cristo manifiesto, era Cristo saliendo de Pedro, porque como Pedro podía estar en un solo lugar, el Señor hacía lo que tenía ganas de hacer con el resto. O sea, sé lo que tengas que ser, y mientras tanto, hago morir lo terrenal en mí, para que cada día esté más claro. Llevo lo que soy, no lo que no soy. Por eso no tengo que andar prometiendo milagros. Yo llevo lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un fruto del Espíritu de Dios. Porque Dios no dejó semillas en la tierra. Dejó frutos. Dejó pámpanos que dan frutos. Dice usted, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿o no? Pámpanos que dan frutos. ¿Sabes lo que es un hijo entendiendo esto? Es tierra de reposo. Tierra de reposo. Reposo para esa familia. Reposo primero para su alma, pero después para esa familia. Reposo para los hijos. Reposo para las personas con las que se vincula. Reposo donde va. No es que ando teniendo una imagen de evangélico perfecto. No tengo paz porque el Señor está en mí. ¿No? Si el Señor está en vos y sos tierra de reposo, ni lo tenés que decir. Él le dijo a los fariseos, lávense la cara, que andan ahí mostrando que andan ayunando. Si ayunás, que sea para que tengan más claridad de mí. Pero ahí tenés, estoy yo acá adelante y ustedes se ponen a ayunar. O sea, mientras el esposo está, ¿para qué ayunás, hermano? Estamos ayunando para que venga el Señor. Acá estoy. Lavate la cara y caminá como si fueras quien tenés que... Así les dijo el Señor a los fariseos. ¿Qué tanto andar con el rostro así? ¿Qué te pasa? Estoy ayunando, decían los fariseos. Deja de ayunar, hermano. Mirá los discípulos, comen hasta con las manos sucias. No estoy diciendo en contra del ayuno, ¿eh? El ayuno es efectivo, pero otro día lo hablamos. El ayuno cada tanto hay que hacerlo, y algunos más que otros, pero... Ya cuando dije dietólogo, algunos me miraron mal recién. Amado, ¿cómo doy a conocer el Evangelio? ¿Cómo soy una expresión de Cristo en la tierra? Siendo y haciendo. Miralo a alguno y decirle, ¿sabes cómo das a conocer a Cristo? Siendo y haciendo. Siendo y haciendo, muriendo a toda hipocresía. Dios se da a conocer en la tierra, mostrando el fruto de lo que somos, de lo que Él ya dijo que somos. Y mientras yo voy conociendo más eso que soy, lo voy exportando a Él.
Y cierro con algo que voy a abrir el domingo, ¿sí? Vamos a cerrar acá y el domingo vamos a leer la misma escritura. Así que el domingo no digan, volviste a leer lo mismo. Sí, porque te lo estoy avisando. Dice el apóstol Pablo, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles. O sea, ¿para qué Cristo se manifiesta? Para que alguien lo obedezca. Si va un obediente, lleva obediencia, no lleva regalar milagros, lleva obediencia. Porque lo mejor que nos puede pasar es obedecer al Señor, porque el fruto del Espíritu se da a conocer en nosotros y desde nosotros. Pero mirá cómo fue Pablo, dice, ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. O sea, no era un parlanchín, fue con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué es en el poder del Espíritu de Dios? Yo no usé estos milagritos para que la gente diga que yo soy alguien. En el poder del Espíritu de Dios era bien direccionado. A este lo orás por esto y a este que le pasa lo mismo no lo orás. Ese es en el poder del Espíritu de Dios. Porque este necesita una sanidad, porque la va a agarrar rápido, pero este necesita una palabra que lo destrabe. Y este necesita ser humillado, porque si no, no la agarra de ninguna manera. Eso es en el poder del Espíritu de Dios, sabiendo exactamente, Pablo después lo reglamenta esto. Primera de Corintios 12, 13 y 14, él hablaba con alguien en la semana, y le decía, él reglamenta esto, cómo se usan los dones espirituales, de acuerdo a lo que el amor nos va diciendo. Y no el amor mío, porque en el amor mío quiero que se sane todo el mundo, o no, o al revés, están las dos posibilidades. Es de acuerdo a cómo Dios quiere hacer en ese momento. Por eso no es venga a recibir su milagro. Y la persona que fue y no se llevó el milagro, lo que se llevó no es solamente porque vos ni te enterás que estás parado acá, pero la persona se llevó la frustración y encima se llevó la carga de que no recibió el milagro porque le faltó fe. Por eso tiene que ser bien direccionado. Cuando Cristo aumenta, vamos teniendo discernimiento. Vamos sabiendo exactamente, a este lo oro así. Cuando Cristo aumenta, vamos discerniendo quién se corre del cuerpo y hay que irlo a buscar, y quién se corre del cuerpo y mejor que lo trate Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer con esa persona. Vamos discerniendo. Con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, o sea, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo fue clarísimo y es la encomienda a la iglesia. Amado, ¿qué viste hasta hoy? Da a conocer eso. Recién empiezo. Vamos a dar a conocer el entendimiento de que ya no hay deuda, no hay pecado que me pueda acusar. Ahora camino hacia adelante. En la cruz se rompió toda maldición. No hay hijo de Dios que pueda estar bajo maldición, salvo que el Hijo de Dios decida meterse bajo maldición. Así que no me vengan con que hay maldiciones que hay que cortar. Amado, las maldiciones fueron rotas, quebrantadas, pulverizadas en la cruz. Sin embargo, quizás hay cosas que yo tenga que ir a resolver. Pero no se trata de que Dios me sigue condenando por un pecado pasado. Eso ya caducó. Y no se trata de que Dios está expectante a ver cuándo me equivoco para condenarme de nuevo. Eso caducó. Dios está mirando que salga fruto de Cristo. Y mientras muere lo terrenal, ese fruto se va dando a conocer.